Buenos días a todos, qué bueno que se hayan podido conectar el día de hoy. Bienvenidos, mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local Church y me encanta poder compartir el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a todos los que están en Facebook, a todos los que están en Instagram, a YouTube. Quiero invitarlos a que puedan visitar nuestra página web localchurch.world, que ustedes puedan entrar porque ahí vamos a contarles todo lo que vamos a estar haciendo en abril. En abril tenemos local groups. Me emociona mucho lo que vamos a hacer a través de Local Groups. También vamos a comenzar nuestra primera reunión presencial un domingo. Va a ser el 24 de abril, eso me tiene muy emocionado. Es sorpresa el lugar donde vamos a estar, pero queremos que ustedes se puedan inscribir. Queremos contar con ustedes, que ustedes sean parte de lo que estamos construyendo. Quiero comenzar entonces la cuarta charla. Hoy estamos en la cuarta charla de lo que hemos denominado la guerra interminable. Y en la primera charla hablamos acerca del pecado y hablamos de la importancia de que entendamos el pecado, porque en la medida en que nosotros entendemos el pecado vamos a entender el amor y la misericordia, la gracia y la necesidad que tenemos por Jesús. Es más allá de una religión, me encanta. Es más allá de una serie de reglas, sino que realmente empezamos a descubrir y a entender por qué necesitamos todos de un Salvador, por qué necesitamos realmente de Jesús. El pecado nos acaba, el pecado nos autodestruye, el pecado rompe relaciones y el único que puede restablecerlas y el único que nos puede dar una segunda oportunidad, el único que puede perdonar pecados es Jesús, y por eso lo necesitamos. Eso vimos en la primera charla. En la segunda charla hablábamos de un concepto que es muy importante. El pecado no fue diseñado por Dios. El pecado no lo generó Dios. El pecado no fue una idea de Dios. El pecado fue introducido por alguien más a la humanidad. Y ese es el Señor de la guerra. Y el Señor de la guerra es Satanás. Y hablamos de cómo Satanás ataca, cuáles son las estrategias que utiliza Satanás para que nosotros podamos estar atentos de que Satanás no nos engañe, que Satanás no nos lleve a que nosotros estemos en un escenario donde vamos a caer en pecado. Y en la tercera charla hablamos de cómo todos tenemos que avanzar en la vida. Todos tenemos que movernos en la vida y que cuando nosotros nos movemos y tenemos un destino claro, o tal vez no lo tenemos a veces claro, siempre se va a montar alguien al lado de nosotros y nos va a hablar al oído, y esa voz dulce nos va a tratar de influenciar a que tomemos malas decisiones y que lleguemos al lugar equivocado, y esa voz es la tentación. Hablamos de qué es la tentación y que no debemos avergonzarnos de la tentación. Miren, esta semana estuve tentado en demasiadas cosas y la charla fue muy chévere porque pude identificar claramente cuando la tentación llegaba a mi vida. Hablamos de dos conceptos que me encantaron frente a la tentación porque me dejaba ver claridad de cuándo puedo ser tentado, y es la falta de tiempo y la falta de recurso. Hoy vamos a ver una historia de cómo refuerza estos dos conceptos. Y hoy es la cuarta charla acerca de esta guerra interminable. Y en esta charla quiero hablar de cómo todos nosotros no le pegamos al blanco. Créanme, ni tú ni yo, cuando tú y yo tenemos mala puntería. Tú y yo tenemos mala puntería. Eso es lo que tú y yo tenemos, mala puntería. ¿Y por qué tenemos mala puntería? Porque cuando nosotros vemos las escrituras bíblicas, cuando nosotros vemos los textos bíblicos, lo que nosotros encontramos es que la palabra pecado se ve reflejada en el segundo capítulo de la Biblia, que es Génesis 2, vemos reflejado el pecado. Y la palabra pecado sale por primera vez explícita en la Biblia en Génesis 4. Y a partir de eso vemos que esa palabra está regada por todas las historias bíblicas, por todos los personajes bíblicos, hasta el final. Tú y yo tenemos mala puntería, porque literalmente lo que significa pecado, sobre todo en el hebreo, aunque hay muchas definiciones de lo que significa en hebreo pecado, la que más me gusta es la de errar, que hemos errado en el blanco.
Hay otra definición que habla de cruzar el límite. Pero a mí me gusta mucho la definición de errar en el blanco. Y hemos empezado a hablar acerca del pecado y hoy quiero hablar un poco exponiendo qué es el pecado, pero con la visión correcta. Y la visión correcta es que el protagonista de tu vida y de mi vida no puede ser el pecado, así seamos pecadores. El protagonista no es el pecado y no es el conductismo. Porque si nos reducimos al conductismo y a tratar de luchar contra el pecado con nuestra conducta, estamos mal, vamos a perder. Eso no son buenas noticias. Lo que Jesús vino a darnos fue buenas noticias. Y si realmente tenemos que luchar, seamos honestos, si tú y yo tenemos que luchar contra el pecado con nuestra propia fuerza, eso no son buenas noticias. Eso son noticias desalentadoras. Eso son noticias malas. Eso son noticias que nos pueden poner a llorar. Las buenas noticias es que no tenemos que luchar con nuestro esfuerzo, sino que Jesús ya venció. Es muy importante que nosotros podamos reconocer el pecado, nosotros podamos ver con claridad el pecado, porque como lo vimos, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Pero el mismo Pablo, un versículo después dice, ¿pero qué concluiremos? ¿Que vamos a estar pecando? No. Realmente tenemos que hacer un esfuerzo por no seguir nuestras vidas en pecado. Pero para hacerlo, lo que nosotros tenemos que hacer para hacerlo, no se trata de nuestra fuerza, sino se trata de seguir a la persona indicada. Es que nosotros podamos identificar quién ha vencido, quién me puede enseñar y que realmente lo podamos seguir. Obviamente ese personaje es Jesús. Obviamente ese personaje es aquel que nos redime y que nos da salvación. Y por eso es que debemos hacer un énfasis en Jesús, no en el pecado. Dicho eso de esto, vamos a hablar un poco acerca del pecado. De entrada, todos somos pecadores. Yo soy pecador. Tú eres pecador. Todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Para comenzar, quiero comenzar con Romanos. En Romanos hay un versículo que es Romanos 5:6. Y miren lo que dice Romanos 5:6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, eso son malas noticias. Si creemos que es con nuestro esfuerzo, si creemos que el pecado lo vamos a combatir con nuestras ganas y con nuestra determinación, no le vamos a ganar al pecado. No le vamos a ganar al pecado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. ¿Por quién murió? Murió por los malvados. ¿Por quién murió? Por los malvados. Eso me parece genial. Por los malvados murió. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Este es el amor de Dios. El amor de Dios no se ve reflejado si tu vida es perfecta, si tu vida no hay problemas, si todo sale de acuerdo a lo que tú quieres. En eso no se demuestra el amor de Dios. El amor de Dios no se refleja si tú no tienes problemas. El amor de Dios no se refleja si tú obtienes cada cosa que sueñas y deseas. Ahí no se refleja el amor de Dios. Es más, quiero hacer un paréntesis. Hay una frase que dice C.S. Lewis, que me encanta. C.S. Lewis es como mi mentor. ¿Y qué es lo que dice C.S. Lewis? El infierno se parece a un lugar donde tú recibes todo lo que quieres. Y creo que C.S. Lewis le pegó al blanco. Porque nosotros debemos enfocarnos no tanto en lo que queremos, sino en lo que necesitamos. Dios no te da lo que tú quieres, Dios te da lo que tú necesitas. Y cierro el paréntesis porque como que me estaba desviando. Pero bueno, sigamos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, o sea, Jesús toma una decisión por nosotros cuando éramos pecadores, no cuando no éramos pecadores. Aún nosotros siendo pecadores, Jesús muestra amor, muestra bondad, muestra sacrificio,
porque Él está perdidamente enamorado de ti y de mí. Y la manera en que demuestra ese amor es que Él dio su vida cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Es claro que cuando hablemos del pecado, el énfasis tiene que estar en Jesús, no en tu esfuerzo. El énfasis tiene que estar en que tú sigues a Jesús, en que tú tomas una decisión por Jesús. Y hay otro versículo que quiero leer que está en Hebreos 2. Y en Hebreos 2 voy a leer desde el 14. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, ¿de quién se hace referencia de que son de carne y hueso? Te estás hablando de ti y está hablando acerca de mí. Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y muchos de nosotros a través del pecado hemos estado en esclavitud y tenemos vida, pero estamos siendo esclavos del pecado. ¿Y qué es lo que dice este versículo? Lo que dice este versículo es clarísimo: que Jesús se hizo de carne y hueso para estar en medio de nosotros, para entendernos, para saber qué es lo que lidiamos, pero no solamente eso, sino que Él vino para morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos sigamos sometidos a la esclavitud del pecado. Miren lo que dice el versículo 16. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. O sea, Él tenía que ser como nosotros para entendernos y para generar empatía con cada uno de nosotros. Él te entiende. Si hoy estás luchando con el pecado, si hoy estás luchando con la ira, con el chisme, con la mentira, con la pornografía, con la infidelidad, no importa con lo que estés luchando hoy, si tú estás luchando con el pecado y te estás haciendo esclavo, lo que dice este versículo, no es que Jesús lo hubiera hecho, no, eso no dice el versículo, pero lo que dice el versículo es que Jesús puede generar compasión y empatía por ti. Miren lo que sigue diciendo. Por eso era preciso que todos se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿Por qué? A fin de expiar los pecados del pueblo. En el versículo 18 lo deja súper claro y habla mucho de lo que hablábamos en la sesión número 3. Si no te la viste, mírala, porque habla acerca de tu peor copiloto, la tentación. Y mira lo que dice en el versículo 18. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. El centro de esta charla y de toda esta serie es Jesús, no es el pecado. Pero en la medida en que entendamos más acerca del pecado, podemos entender el amor profundo y el sacrificio, el significado del sacrificio de Jesús en la cruz y por qué lo hizo y por qué nadie más lo pudo haber hecho sino solamente Jesús. Muchos de nosotros en la vida tenemos claro que tenemos un propósito de parte de Dios. Tú tienes un propósito de parte de Dios, aunque no lo creas. Aunque tú digas, no sé si tengo un propósito, yo quiero decirte, hoy tienes un propósito de parte de Dios. Esto es un mensaje directo de Dios a tu corazón. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que tú hoy en día o estás estudiando, o tienes un trabajo, o tienes un hermano, o eres hijo, o eres papá, o estás casado. Hoy en día en tu vida tú tienes una función, algo por lo que te paras día a día, algo por lo cual tú luchas día a día, aunque tal vez sientas que no es un propósito, tal vez te sientas cansado. Yo quiero decirte hoy, tú tienes un propósito. No te pongas tan trascendental. Dios ya te dio un propósito.
Pero muchos de nosotros nos desenfocamos de ese propósito. Y cuando nos desenfocamos de ese propósito lo hacemos porque pecamos, porque erramos. Y quiero contarles rápido una historia que me pasó en mi casa. Esta semana estábamos en la casa, y cuando estábamos en la casa a veces las cosas se pueden poner un poco locas. Y cuando las cosas se ponen un poco locas, ¿qué es lo que pasa? Llega la voz de la tentación. ¿Y qué es lo que me grita la tentación? ¿Quién es el que manda en tu casa? Tú, André, tú eres el que manda. Y si tú eres el que manda, tienes que gritar, tienes que hacerte sentir. Mejor dicho, tienes que mandar con voz de mando y de autoridad. Eso es lo que me grita la tentación en medio de situaciones. Y eso que me lleva muchas veces a hacer. A no tener compasión, a no tener misericordia, a gritar, a herir. Erré al blanco de ser un buen marido y de ser un buen padre. Pequé. Muchos de nosotros estamos en eso, con nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestras responsabilidades. Fallamos, erramos. Y déjame decirte, eso no tiene otro nombre sino pecado. Me encanta esa definición. Pero también hay otra definición, o algo que debemos hablar acerca del pecado, es que el pecado es pecado, no hay gris. Fallaste, punto, fallaste. Es claro, el pecado es pecado. Y frente al tema de fallar, debo agregar que muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas. Y por eso es tan importante que leamos los textos bíblicos, porque en los textos bíblicos podemos comprender y entender qué es lo que Dios espera de mí. Porque sí, Dios espera cosas de mí. Esto no se trata del conductismo. Esto se trata de la respuesta del amor de Dios sobre mi vida. Esto se trata de que yo debo entender, comprender lo que Dios ha hecho por mí. Y mi respuesta, ¿cuál es frente a Dios? Cuando yo entiendo su gracia y su amor. Y Dios espera espera cosas de mí y espera cosas de ti. Pero las vamos a encontrar solo cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico y leemos. Porque cuando nosotros no cumplimos la expectativa que Dios tiene sobre mi vida, adivina cómo se llama eso. La Biblia lo denomina pecado. Es pecado. Y pecamos. Y esto es muy importante, porque muchas veces creemos que pecar es solamente hacer cosas malas. Pero a veces hacemos cosas buenas que Dios no quiere que hagamos en el tiempo no indicado. Y pecamos. Hay una que es muy buena. Y es el sexo. El sexo lo creó Dios. El sexo es algo bueno. Pero Dios tiene su tiempo. Y cuando yo hago algo bueno que fue creado por Dios en el tiempo que no es, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo? Se llama pecado. Y hoy quiero contarles una historia. Bueno, realmente quiero contarles dos historias. Y son dos historias que quiero contarles donde vemos cómo es una historia donde hay pecado y Jesús no está en la escena. Porque cuando hay pecado y Jesús no está en la escena, realmente no son buenas noticias. Pero quiero contarles otra historia donde pudo haber pecado, pero estuvo Jesús. Y hubo buenas noticias. La primera historia que quiero contarles y donde no estuvo Jesús está en Génesis 4. Y en Génesis 4 habla acerca de Caín y Abel. Y habla acerca de la historia del enfrentamiento que tuvieron estos dos hermanos. Y miren, Génesis 4. Quiero leer Génesis 4. Y voy a empezar a leer desde el 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado?
Era Dios hablando con Caín. Pero ¿por qué Caín estaba enojado? Porque Abel y Caín, los dos presentaron una ofrenda delante de Dios. Dios se agradó con la ofrenda de Abel y no con la de Caín. Entonces, esto es muy fuerte. Entonces Caín sintió ¿qué? Caín sintió una falta de recurso. Sintió una falta de aprobación. Sintió una falta de afirmación. Como muchos de nosotros muchas veces tenemos. Y ahí cuando hay falta de recursos es que llega la tentación. Entonces Caín estaba sintiendo una falta de algo. Y también una falta de impaciencia. Porque todos estamos en un proceso. Hoy fallé. Hoy no fui el número uno. Hoy tal vez no recibí el aplauso. Pero debemos entender que estamos en un proceso. Ten paciencia. Dios está trabajando en tu vida. Pero Caín no entendió eso. Él quería las cosas ya. Inmediatez. En esta cultura de inmediatez, Caín dijo: hice la ofrenda. Ok, ¿dónde está mi aprobación? ¿Dónde está lo que yo merezco? Y no tuvo la visión de proceso. Que tú tengas una visión de proceso. Que tú tengas una visión de que tal vez puedan estar faltando cosas a nivel emocional en tu vida, pero ten cuidado porque ahí es cuando la tentación llega. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Entonces llegó Dios y le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, me encanta, si te enfocaras en ser buen esposo, si te enfocaras en ser buen amigo, si te enfocaras en ser un buen novio, si te enfocaras en ser un buen trabajador, si te enfocaras en ser un buen jefe, si te enfocaras en ser una buena esposa, si te enfocaras en ser una buena madre, si te enfocaras en ser un buen cuñado, si te enfocaras en ser un buen yerno, si te enfocaras en algo bueno, adivinen qué pasa, no erras, no fallas si te enfocas en hacer lo bueno. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo. Me encanta porque Dios es práctico. Dios no bajó y no le dio la doctrina, ni la teología, ni las reglas, ni el método, porque Dios es lo máximo. Dijo: enfócate a hacer lo bueno. Porque si tú te enfocas en hacer lo bueno, te enfocas y no fallas, pecas. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominar el pecado cuando te enfocas en lo bueno. Si te enfocas en lo bueno. Y esta es la pregunta más importante. Es cómo tú puedes ser un buen seguidor. Porque eso es lo que, en esta relación que tenemos con Jesús, Él no quiere religión, Él no quiere conductismo, Él no quiere métodos, Él lo quiere hacer muy sencillo. Y lo que Jesús quiere es que tú seas un buen seguidor. ¿Qué debo hacer yo para ser un buen seguidor? Si yo me enfocara en ser un buen seguidor, se los aseguro que podríamos dominar el pecado. Para ser un buen seguidor, y ven, esto no se trata del conductismo, esto se trata de Jesús. Si yo soy un buen seguidor, voy a confiar en la persona que sigo. ¿Estamos confiando? No, pero sinceros, no. ¿Estás confiando en Jesús? ¿Estamos confiando en Jesús? A la persona que estamos siguiendo. Confía. ¿Lo estás conociendo? Para ser un buen seguidor debo conocer a quien estoy siguiendo. Si quiero ser un buen seguidor, debo saber para dónde vamos. Que tú puedas ser un buen seguidor, porque si eres bueno, si te dedicas a hacer lo que es bueno, vas a poder atrapar al pecado y no viceversa. Todos sabemos cómo termina esa historia. ¿Y cómo termina esa historia? Esa historia termina en que Caín mata a Abel, hay muerte,
se rompe una relación de amor, de fraternidad, se rompe porque hay muerte, hay sangre, hay soledad, hay desesperanza, hay tristeza. Y eso es lo que pasa en esta historia. Y se acaba la historia ahí. No hay una segunda parte. No hay un twist a la historia. Termina así la historia. Porque las historias sin Jesús terminan mal. Porque todos somos pecadores y todos necesitamos un redentor y todos necesitamos a alguien que nos dé segundas oportunidades. Pero las historias sin Jesús terminan mal. Y eso fue como terminó esta historia. Pero tenemos otra historia. Es una de mis historias favoritas. En serio que me encanta. Y es de la mujer adúltera. O sea, es una mujer que es atrapada en el acto mismo del adulterio. Está en Juan. Y esta mujer que es atrapada en el acto mismo del adulterio, ¿cuál es su consecuencia? Muerte. Esa es la consecuencia que tiene esta mujer. Y esta mujer es llevada delante de ¿quién? De Jesús. En ese mismo instante nosotros tenemos que tener una expectativa de que algo va a pasar. Porque cuando estamos en una historia y Jesús aparece, créanme que algo va a pasar. Algo va a pasar y algo puede pasar en tu vida. Algo puede pasar en tu vida. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, en la historia, los hombres que descubren a esta mujer en adulterio, la arrojan a los pies de Jesús y le dicen: Jesús, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? Ojo, Jesús, porque lo que dice la norma, lo que dice la regla, es que si una mujer es encontrada en adulterio, tenemos que apedrearla. Y un paréntesis, ¿no? A dónde estaba el hombre, ¿no? En esta historia, ¿no? El hombre también tenía que haber estado ahí para apedrearlo, pero bueno, simplemente demostrando cómo realmente eso se trataba de ponerle una trampa a Jesús. Cierro paréntesis. Y entonces Jesús ve a la mujer adúltera, semidesnuda, increíble. Pero todas las historias con Jesús son increíbles. Jesús escribe algo en el piso, no sabremos qué es lo que escribe. Escribe algo en el piso. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y por eso es que con toda tranquilidad puedo decir que tú y yo somos pecadores. Con toda tranquilidad podemos decir: hey, somos pecadores. Jesús lo dijo y a Jesús no lo sorprende. Jesús no fue como ¿usted qué hacen? Pero ustedes también son pecadores. Jesús fue muy tranquilo y él sabía la condición. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Increíble, porque lo que dijo ahí Jesús es: todos estamos al mismo nivel, todos. La encontraron desnuda en el mismo acto, pecado, pero tranquilos, porque ustedes también son pecadores. Ustedes también son pecadores, porque no hay pecados grandes ni pequeños. Y para eso, miren, para que nosotros podamos identificar que todos los pecados son pecados, yo traje una tabla hoy, es una tabla, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué hace? Ahí la encontraron desnuda, en adulterio, pecadora. Pero frescos, acá también todos somos pecadores. Bueno, Jesús dice: acá todos ustedes son pecadores, porque no hay pecado grande o pequeño, todos los pecados son iguales. Y yo quiero que vean las pantallas, porque ahí hay una tabla. En esa tabla aparecen los 50 pecados que son enumerados en la Biblia. Yo quiero que la vean, porque tanto como la prostitución como la mentira son pecado. Son pecado y punto. Claro, los pecados tienen consecuencias y no es lo mismo las consecuencias
de una mentira que de una persona que está en prostitución. No son las mismas consecuencias, pero es pecado. Y no hay pecados grandes o pequeños, y todos necesitamos recibir el perdón. Todos necesitamos recibir el perdón de Jesús. Todos necesitamos recibir una segunda oportunidad por parte de Jesús. Y les voy a decir, miren, seguro, estoy casi seguro que ustedes identificarán 3, 4, máximo 5, estirémoslo, 6, con los cuales ustedes están luchando hoy en día, con los cuales de pronto son esclavos. Pero ¿por qué quiero mostrarlo? Porque es como, wow, enfoquémonos en hacer lo bueno en esas áreas. Que realmente Jesús, y hoy te lo quiero decir, Jesús puede hacerte libre de esa esclavitud que hoy tienes. ¿Qué tienes que hacer? Seguir a Jesús, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Bien, perfecto. Volvemos a la historia. Okay. Entonces estamos en la historia. Entonces en la historia lo que hace Jesús es decir, bueno, que el que sea pecador que tire la primera piedra. Eso es lo que deja claridad. No hay escala de pecados. O sea, esta mujer en adulterio, semidesnuda, a los pies de Jesús, las hizo igual a todos. Brutal. Brutal la igualdad de la condición humana. Es una historia donde Jesús deja a todos en la misma categoría, pecadores. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Todos se van. Jesús se queda con esta mujer. Jesús la mira a los ojos y le dice: yo soy las buenas noticias. Yo soy las buenas noticias. Eso es lo que Jesús le dice a esta mujer. Yo soy las buenas noticias. Y las buenas noticias es que no se trata de tu esfuerzo. Se trata de mí, dice Jesús. Jesús le dice: vete y no vuelvas a pecar más. Vete porque tienes una nueva oportunidad. Porque el único que da segundas oportunidades es Jesús. Dos historias. Una, pecaron, no está Jesús. En otra pecaron y está Jesús. Y nosotros podemos ver la esperanza y lo que son las buenas noticias cuando Jesús está metido en la historia. Jesús es el centro de lo que estamos hablando. Claro que tenemos que hablar del pecado. Todos somos pecadores, es nuestra condición. Debemos reconocerlo. Debemos aprender a reconocerlo. Y definitivamente vivir una vida de pecado no es vida para que respiremos por un tiempo. Pero vivir una vida de pecado no es vida. No lo es. Para terminar, que hoy podamos ver, que hoy podamos entender que tenemos pecado en nuestra vida. No hay ni uno solo que pueda decir que está fuera de pecado. Y al reconocer esa condición, debemos buscar un Salvador, alguien que nos dé una segunda oportunidad, alguien. Y ese es Jesús, nadie más. Por eso hoy yo quiero invitarte a que tú tomes una decisión de seguir a Jesús, porque eso es lo que Él demanda, ¿no? Estaba Mateo, el recolector de impuestos, la persona que en el escalafón social estaba más abajo, estaba abajo de los pecadores, un recaudador de impuestos. Y que es lo que Jesús le dice al recaudador de impuestos que está abajo en el escalafón social, no le dice como ve y cambia, ve y transforma, ve y hace, ve, no, que lo que le dice a los ojos, le dice: Leví, Mateo, sígueme. Sígueme. Porque es en el proceso de que tú camines conmigo que yo logro transformarte. Yo, no tú. Hoy que puedas tomar una decisión de seguir a Jesús. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso para poder seguir a Jesús es que tú puedas reconocer que eres pecador. Vamos, o sea, no es tan difícil, ¿no? Mira tu semana. O sea, no es difícil. Reconoce que eres pecador.
Y lo segundo es que tú puedas hacer una declaración de tu necesidad, que tú puedas hacer una declaración de que tú crees y que tú confías que el único que puede salvarte es Jesús. Ese es el segundo paso. Y a partir de eso, te lo aseguro, mira, créeme, Dios te va a tomar de la mano y va a ser una travesía increíble. Y solamente como para que ustedes puedan tener claro más o menos cómo es una declaración de fe, por favor no repitan después de mí. Hagan esta declaración de fe cuando ustedes sientan, sí, esto lo tengo que hacer. Hagan esta declaración de fe cuando ustedes digan, la voy a hacer. Y una declaración de fe debe sonar más o menos de la siguiente manera. Es como, Señor Jesús, soy un pecador. Perdóname. Te necesito en mi vida. Necesito que tú seas mi Señor y mi Salvador. Dame una segunda oportunidad y transfórmame. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encantó estar con ustedes. Creo que el mensaje fue bien especial. Ni siquiera se imaginan cuánto batallamos por este mensaje. Creo que fue súper especial. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días nos vemos. Acuérdense, abril 24. Sorpresa donde nos vamos a ver. Miren, en serio, estamos haciendo tantas cosas para podernos ver todos juntos. No se imaginan todo lo que estamos soñando. Solamente voy a botar un tip. Me van a matar con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Pueden llevar el perro. Si ustedes tienen una mascota, la pueden llevar. Si ustedes tienen un perro, lo pueden llevar. Sí, lo pueden llevar. 24 de abril lo pueden llevar a la iglesia, a local, lo pueden llevar. Tenemos algo preparado para el perro que ustedes lleven. Imagínense lo que tenemos para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!